tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a QM Agro, el programa agropecuario de QM Noticias para toda la provincia de Buenos Aires y para todo el país. Hoy tenemos un programa en donde vamos a analizar al detalle toda la agenda de esta semana. Vamos a hablar de trigo, vamos a ver qué es lo que está pasando con este cultivo, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que es la principal zona productora. También vamos a repasar la actualidad de la carne, vamos a ver una tendencia que se está viniendo al mercado, que es el novillo pesado. En el resumen de noticias vamos a ver qué es lo que está ocurriendo con el área de soja, vamos a repasar también otras novedades vinculadas a la producción de carne y en nuestra entrevista vamos a ver qué es lo que está ocurriendo en la provincia de Buenos Aires y la presión impositiva. Así que vamos a vender y nos metemos de lleno en esta nueva edición de QM Agro, aquí por la pantalla de QM Noticias. En el campo, mi corazón late al ritmo del motor. En cada terreno plantado, en cada lote trabajado, en cada hectárea cosechada, el campo impone los desafíos que deben ser enfrentados con coraje, tecnología y pasión. Juntos, hombre y máquina, un solo corazón. Massey Ferguson late fuerte en el campo. Ya se están empezando a conocer los primeros números en lo que se refiere a pérdidas para el cultivo de trigo. Ya se sembró todas las superficies, aproximadamente unos 5,5 millones de hectáreas, depende, las bolsas indican 5,400, el Ministerio de Agroindustria de la Nación indica 5,800. Pero más allá de esto, lo que está preocupando es cuál ha sido el impacto de las lluvias en el cultivo del trigo. Para ver este tema estuvimos conversando con David Hughes. Él es el presidente de Argentrigo, que bueno, nos comentaba justamente cómo está evolucionando el cultivo y nos dejó algunos conceptos interesantes, sobre todo, escúchenlo bien eso, el tema de cómo está cambiando el mapa productivo del trigo en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es el panorama, las perspectivas para el trigo? Sí, como bien decís, arrancó complicado, sigue complicado con las lluvias y todas estas lluvias también lo que han generado es una afluencia enorme de enfermedades, ¿no? Entonces también están los productores al pie del cañón atendiendo, mirando, chequeando el cultivo, mirándolo y fumigando, ¿no? Así que con todas esas complicaciones, pero el trigo la sigue peleando, está bien arriba de 5 millones de hectáreas sembradas. En aquellas zonas que no están anegadas o inundadas está bueno, se está trabajando bien, se ha aplicado bastante nitrógeno en tema de fertilización, en el sentido que vamos a tener otra campaña con buenos rindes en general y buena calidad. Así que más allá de muchos lugares puntuales que están muy mal, el resto me parece que va a andar muy bien. Y esta adopción de tecnología que estás remarcando con respecto a otras campañas, que es mayor, o sea, puede llegar a paliar un poco los efectos negativos del clima, ¿no? Bueno, vamos a ver estos próximos 50, 60 días es donde se termina de definir el grueso, ¿no? Digamos, la cantidad de granos por superficie, el peso de esos granos, la cantidad de espigas se está definiendo bien en estos próximos 40, 50 días, pero en general, si no hay nada raro climáticamente, un golpe de calor o exceso de agua, debiéramos estar pensando en un muy buen rinde y de muy buena calidad. ¿Cómo está el mapa productivo de la provincia de Buenos Aires en trigo? ¿Cómo se encuentran los cultivos en este momento? Bueno, es una de las zonas más complicadas, ¿no? La zona, el rincón, digamos, de Buenos Aires con Córdoba y La Pampa, tremendo, ahí está muy complicado. Exceso de agua tremendo, sudeste, hay lugares que han tenido pérdidas 5%, 3%, vamos a ver bien cuánto es, por exceso de agua también. O sea, Buenos Aires la está castigando bien, pero como bien explicó Sierra recién, cuando eso ocurre, las zonas más secas tienen más lluvias, entonces esas zonas están relativamente en mejores condiciones. Lo que no tenemos que dejar que mirar es que Brasil va a tener una menor producción, va a necesitar más trigo. Donde se proveía de mucho trigo de Paraguay, que también tiene problemas, que no sé si va a poder exportar algo a Brasil este año, o sea que estamos bien posicionados para
proveerle de trigo y harina a Brasil, que eso es una buena noticia. O sea, vamos a tener por ahí las producciones buenas, muy buenas, por ahí un poco bajas, pero el precio va a acompañar para que termine siendo un buen negocio el que sembró trigo. ¿Puede haber algún delay con las fechas de cosecha más adelante? ¿Se va a manejar normal? ¿Puede haber problemas de infraestructura? ¿Cómo lo ven ese tema? Sí, lo que pasa es que la gran producción argentina ha salido un poco de lo que era la pampa húmeda núcleo, ¿no? Han salido más de 6 millones de toneladas de los puertos alrededor de Rosario y 3 millones y pico de toneladas de los puertos del sur de la provincia de Buenos Aires. O sea, ha habido un corrimiento de la producción de trigo hacia el norte, pero lo han sabido acompañar con un buen manejo, o sea, tienen buena calidad, buenos rindes. Así que esa zona creo que va a empujar mucho, o sea que lo que es el trigo, cuando arranque la cosecha va a haber buena provisión de trigo y buena calidad. El mercado va a estar tranquilo, en cosecha se va a tranquilizar mucho en cuanto a haber mucha venta, pero el resto va a ser un buen año para el trigo, me parece. ¿Cómo se ha aportado al mercado exportador de trigo durante 2017? No, espectacular. Han salido a vender donde han podido. El tema es que cuando hay mucho trigo en el mundo, uno generalmente compite por precio. Como hemos estado fuera del mercado, no podemos competir por asegurar la mercadería, sino que, bueno, te compro y tiene que ser un poco menos. Eventualmente volveremos a tener una relación con todos como para poder ser proveedores confiables, que hemos dejado de serlo. Estos números que uno empieza a mirar, que más de 6 millones de toneladas salieron de los puertos alrededor de Rosario, me está diciendo que hay mucho trigo en la zona norte, digamos, de la Pampa Húmeda, ¿no? Norte Santa Fe, norte Córdoba, Chaco, Santiago del Estero, hay mucho sembrándose, Entre Ríos, hay mucho. Y ese trigo se está haciendo bien, ya no es un trigo a ver qué pasa, es un trigo que se está haciendo bien. El productor es consciente de lo que está sembrando, lo cuida el cultivo, y eso está cambiando el mapa en el sentido que mucha de la exportación al salir de esa zona también viene con calidad. Este año también está saliendo con calidad, pero digamos, estamos empezando a proveer trigo bueno para el mundo. O sea, no es que yo, si quiero trigo bueno, tengo que ir a una sola región de la Argentina. Están habiendo otras regiones que están haciendo un esfuerzo, que si el clima acompaña, ayuda, de producir también trigo para lo que necesita el mercado. Estábamos mencionando en el bloque anterior las pérdidas del trigo, y otro cultivo que también es protagonista, en este caso por la superficie recortada, es la soja. También que va a mantener una superficie similar, ¿no? Unos 19 millones de hectáreas, pero es 1 millón de hectáreas menos. Digo similar porque no va a haber una caída de, no sé, por decir 3 o 4 millones de hectáreas. Se está hablando de una caída de 1 millón de hectáreas y de una pérdida de 3 millones y medio, 4 millones de toneladas de la producción, ¿no? Aproximadamente. ¿Qué es lo que está ocurriendo? La situación de emergencia hídrica que está afectando a la provincia de Buenos Aires, al este de La Pampa, al sur de Córdoba y el sur de Santa Fe, se pronosticó una caída del 5,7% de la superficie disponible para la siembra. Esto que decíamos, 1 millón de hectáreas aproximadamente. Según el informe de precampaña que elaboró el Departamento de Estimaciones Agrícolas de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, esta caída se va a reflejar en una expansión del área, por ejemplo, como para cultivos de maíz y girasol. Sobre todo hay que prestarle mucha atención al maíz, que va a ser un poco la estrella de esta campaña. Ya se está hablando tanto de las bolsas privadas como sobre todo del Ministerio de Agroindustria de una cosecha récord en lo que sería la zona centro y norte del país. Y también, bueno, va a haber alguna recuperación de áreas trigueras en el extremo norte de la región agrícola, que van a reducir un poco lo que ha sido el impacto de pérdidas. Y también de otro tema que va a reducir un poco el impacto de pérdidas es el uso de tecnología. Va a haber una caída en el área, pero no se va a notar tanto esa caída en el área porque los productores han dado una especie, por decirlo de alguna manera, ¿no? Un salto tecnológico. ¿Esto qué significa? Están usando más nutrientes, materiales de punta, entonces va a haber pérdida, pero no va a ser algo significativo en el trigo y sobre todo en el caso de la soja. Y pasando de la soja vamos a hablar de carne, Mercosur y Unión Europea. ¿Qué es lo que tienen en común estos tres eslabones? En estos días, en esta semana, ayer nomás, estuvo cerrando una negociación que ha emprendido por un lado el Mercosur, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, con representantes de la Unión Europea para abrir un acuerdo de libre comercio. En este acuerdo de libre comercio, uno de los capítulos es justamente el agro, la actividad agropecuaria, mejor dicho, y
decíamos Unión Europea, acuerdo y carne. ¿Qué es lo que se está buscando? Argentina hizo una oferta, el bloque del Mercosur en su conjunto hizo una oferta a la Unión Europea para exportar a ese país unas 380.000 toneladas de carne bovina. ¿Qué fue lo que respondió la Unión Europea? No queremos 380, danos 70.000 toneladas. Así que al cierre de las negociaciones, bueno, obviamente no se llegó a un acuerdo porque la Argentina considera insuficiente este monto, o sea, están esperando algo más. Puntualmente, uno de los integrantes de la comitiva que estuvo en Brasilia en estas semanas fue Luis Miguel Estevejere, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, y él muy gráficamente decía el tema de que para el volumen de consumo que tiene Europa, enviar 70.000 toneladas significaría que cada europeo en un año comería de esta carne, ¿no? 130 gramos, 2 hamburguesas. Así que bueno, el bloque del Mercosur quiere exportar algo más que 2 hamburguesas. Así que las próximas rondas de negociaciones van a ser en noviembre y ahí se va a definir un poco cuál va a ser el monto que se va a exportar. Que creo hoy, voy a hablar antes, no voy a hablar con el diario el lunes, arriesgo un pronóstico como si fuera fútbol esto. No se van a exportar 70.000, pero tampoco 300.000. Va a ser algún número intermedio que va a estar entre las 120 y las 150.000 toneladas. Graben esto y después cuando se negocie lo vemos. Y seguimos con la carne, pero ahora nos vamos a quedar en la República Argentina y vamos a ver un tema, ¿no?, que estábamos diciendo al principio, que es el tema de cómo está la ganadería apuntando o queriendo apuntar, ¿no?, hacia lo que es la fabricación, la elaboración de un novillo pesado. Esto obviamente un novillo pesado, no pensándolo tanto para el mercado interno, sino para la exportación. Estuvimos conversando con Jorge Torelli, el vicepresidente del IPCBA, siglas que engloban al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, y esto es lo que nos comentaba. Las jornadas que estamos llevando adelante aquí hoy en Tucumán, que es un seminario, está dentro de los 2 formatos que tenemos para diseminar tecnología de bajo costo, que es el conocimiento. Han expositores muy preparados para llevarlos adelante. En el caso mío y de Adrián Bifaretti, dar un paneo de los números del mercado y luego dar paso a los especialistas que van a hablar específicamente sobre la ganadería en esta zona y dar algunos tips o algunas ideas para que los productores se lleven algo a su casa. De esta forma no pretendo de que apliquen directamente las técnicas, pero que las vean, que las copien y que las mejoren, que es la idea, digamos, de toda esta discusión que hacemos en el instituto y que por supuesto cambian de acuerdo a la región donde la vamos haciendo. Bueno, los mercados internacionales están todavía en un ciclo de precios deprimidos, con lo cual la colocación de mercados sigue siendo un poco compleja con respecto a lo que es consumo interno en Argentina, pero creo yo que en algún momento ya se va a poner en marcha. Europa ha revalorizado el euro frente al dólar. Esto es favorable para la venta de carnes de Argentina porque ellos pagan en euros, pero si el euro vale más, recibimos más ingresos de dólares y ya sabemos que en Argentina el comercio argentino está dolarizado. Allí tenemos una muy buena oportunidad, pero lo que tenemos que hacer en Argentina fundamentalmente es apuntar a lograr una mayor cantidad de novillos pesados, que son los requeridos para exportación, lo cual no es fácil. Necesitamos allí una serie de medidas, tanto sea de parte del Estado, medidas propositivas, o de las entidades bancarias con algún tipo de créditos que favorezcan la retención de los productores por parte de los animales para llevarlo a un peso mayor, lo cual tiene un costo financiero y que evidentemente hoy por hoy el productor no tiene la capacidad de afrontarlos. En el campo, mi corazón late al ritmo del motor. En cada terreno plantado, en cada lote trabajado, en cada hectárea cosechada, el campo impone los desafíos que deben ser enfrentados con coraje, tecnología y pasión. Juntos, hombre y máquina, un solo corazón. Massey Ferguson late fuerte en el campo.
Al principio del programa estábamos comentando sobre un tema que preocupa bastante a lo que es la producción en la provincia de Buenos Aires. Nos referimos a la presión impositiva. O sea, ya los productores están sumando bastantes problemas. Como venimos comentando en el transcurso del programa, ¿no? Unas superficies de cultivos, como el caso del trigo, que se han recortado efectivamente. Una soja que también puede llegar a sufrir algún recorte, si bien no significativo, pero 1 millón de hectáreas. Una producción de lo que es carne, tanto bovino como, o sea, producción de carne como lácteos, también que está complicada por el clima. Y a todo esto se suma la presión impositiva. Estamos en comunicación telefónica con David Miazo. Él es economista del FADA, que es Fundación Agropecuaria para el Desarrollo Argentino. Corregime, David, si lo dije bien. Sí, lo dijiste perfecto. Está bien, estás? siempre. Estás charlando con vos. Bien, sí. ¿Cómo estás, David? Siempre me hago algún lío con las siglas, por eso prefiero corregir al aire. Bueno, estamos justamente al principio del programa, mencionamos que uno de los problemas que están enfrentando los productores, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, es la presión impositiva, ¿no? Que la consideran en cierta manera elevada. De hecho, las entidades gremiales que representan a los productores, como puede ser CARVAP, Federación Agraria, reclaman constantemente al gobierno bonaerense sobre este tema. Justamente en FADA, ahí estuviste en la redacción del índice de FADA que mide la participación del Estado en la renta agrícola. Contanos un poquito en general cómo es, cómo se arma, y me gustaría hacer un zoom sobre la provincia de Buenos Aires. Dale, buenísimo. Nosotros publicamos de manera trimestral este índice de participación de la renta agrícola, donde básicamente se mide para los cultivos de soja, maíz, trigo y girasol, el valor de la producción para una hectárea promedio, calculando un modelo productivo y un flete promedio. A ese valor de la producción se le restan todos los costos involucrados y de esa resta surge la renta. Al hacerse los impuestos sobre la renta, surge este indicador que es el que publicamos nosotros, que es la participación del Estado sobre la renta, que para el promedio nacional es del 71%, y para el promedio de la provincia de Buenos Aires, en campos en situación normal, digamos, sin efecto de la inundación, es de 65,7%. Recordanos, David, en las otras provincias, ¿cuál es la incidencia? Porque está la participación sobre la renta y después lo que se paga de impuestos. Era más o menos así, si no recuerdo mal. Claro, exactamente. ¿Cuánto significan los impuestos sobre la renta? Ese es el indicador. En el caso de Buenos Aires estamos diciendo que es 65,7, en el caso de Córdoba 68,5, en el caso de Buenos Aires, en el caso de San Luis 68, son algunos de los ejemplos que publicamos de manera desagregada. Claro, ¿y cuáles son las producciones que toman como eje para medir este índice? Soja, maíz, trigo y girasol son los 4 que utilizamos para medir, que son la mayor parte de la agricultura extensiva. Está bien. ¿Y cuánto está pagando, por ejemplo, esto como para que lo sepan nuestros televidentes, cuánto es lo que paga un productor promedio, ponele de una superficie de 100 a 500 hectáreas, que puede ser una extensión promedio en la provincia de Buenos Aires, cuánto está pagando por hectárea de impuestos? Mira, o sea, de todos los tributos, impuestos, tasas. Claro, mira, tomando como promedio, digamos, como si en una hectárea de la provincia de Buenos Aires, ahí tuvieras la porción de soja, la porción de trigo, la porción de maíz y de girasol que tiene toda la provincia, digamos, como si fuera una hectárea representativa de lo que es toda la provincia. Esa hectárea paga 5.518 pesos de impuestos nacionales, principalmente derechos de exportación a la soja, en segundo lugar ganancias, en tercer lugar impuestos a los créditos y débitos, y en cuarto lugar IVA, 5.500 pesos de impuestos nacionales, 473 de impuestos provinciales que se componen del impuesto inmobiliario rural y de ingresos brutos, y 95% de impuestos municipales, que básicamente es la tasa vial que existe en gran parte de los municipios que tienen producción agrícola, que de acuerdo a datos que ha dicho el ministro Sarqui, son 128 de los 135 municipios. Y con esta carga económica que tiene un productor, ¿cómo están los márgenes de rentabilidad? Porque suena que hay bastante recorte. Claro, o sea, cuando vos ves este indicador que te dice que de cada 100 pesos de renta que está generando una hectárea promedio, 65 pesos con 70 se la están llevando los 3 niveles de Estado a través de los impuestos, te dice que el Estado vendría a ser el principal socio de la producción. Claro. Por el movimiento que hubo del dólar en este último tiempo,
por ahí con respecto a junio, por ejemplo, se recuperó un poco el resultado, pero siguen siendo márgenes relativamente acotados, que después en situaciones que vos ves, digamos, en situaciones como ahora que están en las complicaciones con las inundaciones, dejan al productor sin ninguna espalda financiera para volver a afrontar la próxima campaña. Claro, acá, David, estamos hablando de que esto es para un campo que está bien, digamos, que no está bajo el agua, para un productor que está sufriendo los efectos de las inundaciones, aunque sea en forma parcial o total, realmente es agobiante por ahí la presión impositiva, ¿no? Claro, si bien hay algunos distritos donde se declara la emergencia agropecuaria, en el caso de emergencia agropecuaria, se postergan los pagos de los principales impuestos provinciales y hay alguna relajación en términos crediticios. Lo cierto es que en muchos casos el campo, en el mejor de los casos, queda sin producir nada, y en el peor de los casos lo que se sembró o el capital que se enterró queda bajo agua sin poder ser recolectado. Para que vos tengas una idea, 500 hectáreas de maíz, por ejemplo, se entierran, por decirlo de una manera, en términos de capital de trabajo, en términos de fertilizantes, semillas, lo que cuesta la siembra, 2,5 millones de pesos. En 500 hectáreas. En 500 hectáreas. Se entierran 2,5 millones de pesos en el caso de maíz o 1,5 millones de pesos en el caso de trigo. Ese es el problema de que una vez que pasaron las inundaciones, muchos de los productores después quedan sin el capital de trabajo para seguir produciendo una vez que pasó el agua. Claro. Una parte del problema también pasa por ahí. Y contanos, David, este índice me decías que se hace de manera trimestral. ¿Cuánto hace que se elabora, que FADA lo está sacando? Mira, el índice nacional lo empezamos a elaborar en el año 2013 de manera trimestral y lo llevamos para atrás con los datos históricos hasta el 2007, por lo cual del nacional ya tenemos 10 años de medición. Y en el caso de las provincias, este desagregado lo empezamos a hacer recién en junio de este año, largamos el primero y la idea es seguir produciendo e incluso aumentar las provincias tratando de incorporar Santa Fe y La Pampa, de los cuales todavía estamos en proceso de recolección de datos para poder hacer estos indicadores. Claro, por ahí en la provincia, todavía en lo que es la esfera provincial es muy nuevo, pero me estás comentando que hay 10 años hacia atrás, 10 años de historia que se puede medir la participación del Estado en la renta agrícola. ¿Cómo ha ido? ¿Hay una curva ahí que evoluciona? ¿Cómo es el tema? ¿Cómo ha ido evolucionando ese índice en los últimos 10 años? Mira, desde el año 2008, cuando hubo el último movimiento de los derechos de exportación durante la gestión de gobierno anterior, mantuvo un promedio hasta el 2014 de cerca del 75%. Sí. Ese promedio después en 2015, producto de la caída de los precios internacionales, del atraso cambiario, llegó a niveles superiores incluso al 90%. Lo cual también contrastaba, si vos te acordás y que están ustedes en el tema, era un momento muy complicado para la rentabilidad agrícola en ese momento. Después, en 2016, producto de que se unificaron los tipos de cambio, se sacaron los derechos de exportación para la mayor parte de los cultivos, se eliminaron las restricciones a las exportaciones, provocó que ese indicador cayera a niveles del 64-65%. Claro, y después del... Sí, perdón. No, que claro, que es cierto lo que sí estaba pensando mientras te escuchaba. Claro, pues se quitaron todas las retenciones y la retención de la soja ha sido gradual. Pese a eso, igual el índice bajó bastante. ¿Crees que con el porcentaje que se va a ir bajando retenciones de soja de acá al 2019 puede llegar a bajar un poquito más este índice? Sí, la baja del derecho de exportación va a pegar de manera directa en el índice porque recordemos que la soja todavía es el principal cultivo a nivel nacional y al tener un 30% de retenciones sobre el valor bruto se constituyen el principal impuesto. Entonces, toda esa disminución va a ir pegando de manera directa en este indicador. Siempre como este indicador es un cociente entre los impuestos sobre renta, lo afectan tanto si los impuestos bajan como si la renta sube o baja. Claro. Lo que vimos, por ejemplo, del año pasado, que yo te decía, venía con un promedio del 65 y ahora tenemos el 71,
fue justamente que el proceso de inflación que afectó a toda la economía y generó también una especie de atraso cambiario, porque con el dólar bastante quieto, provocó que los costos se incrementaran por encima de los ingresos. Entonces, eso hizo caer la renta. ¿Por qué te traigo esta colación? A futuro van a seguir bajando los derechos de exportación, hay que ver cómo se va comportando la inflación. Si este proceso de desinflación que tenemos se continúa profundizando, va a ser bueno porque se van a empezar a estabilizar todas estas variables. Está bien, David. Y bueno, esto con respecto al índice nacional. El índice mensual decías que, bueno, este que ha salido ahora en septiembre es el segundo. ¿Qué se puede notar desde junio a este de septiembre? ¿Cuál es la tendencia que se empieza a ver ahí? La tendencia justamente es que ha bajado un par de puntos, principalmente unos 3 puntos, por efecto de que se movió el dólar justo antes de las elecciones primarias de agosto, y ese movimiento del dólar para estos sectores exportadores los impactan de lleno porque básicamente le aumenta el valor de lo que producen. Y mientras que los precios y los costos no fueron al mismo ritmo. Entonces bajó justamente porque se terminó mejorando la rentabilidad y no es que hubo movimiento de impuestos. Entonces esperamos que ahora haya una especie de una estabilización hasta que tengamos algún movimiento de algunas de las variables como los precios, el dólar o algo por el estilo de manera importante. Perfecto, David. Por último, bueno, contanos, ya saliendo un poco, ¿no?, de las cifras, los números y las estadísticas, ¿cuánta gente hay haciendo este informe? ¿Cómo es que se elabora? Contame así cómo es el tema. Bien, este informe se elabora utilizando datos del Ministerio de Agroindustria en términos de promedios de RINDEX y superficies. Se utilizan datos de la Bolsa de Comercio de Rosario y de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, del MATBA, en términos de precios y mercados, y después se recaban datos de productores que básicamente explican cuáles, qué modelos productivos en términos de fertilizantes, fitosanitarios, labores utilizan, y después todo eso se procesa, van quedando las estructuras de ingresos y costos de cada uno de los cultivos, y después todo eso se procesa y va alargando este último índice, pero todo el medio hay análisis de costos, de ingresos, se toman los datos de los impuestos de los distintos ministerios de Economía y Finanzas de las provincias, así que se toma una gran cantidad de datos para después terminar resumiendo en este dato final. Está bien, un trabajo muy detallado que hacen ahí en la Fundación FADA, David. Te agradecemos el tiempo que nos has atendido y bueno, y será hasta el próximo informe quizás. Excelente, un gusto charlar con ustedes. Está bien, bueno, estuvimos en conversación telefónica con David Miazo, él es economista de FADA, la Fundación Argentina para el Desarrollo Agropecuario, que elaboran un índice sobre cuánta es la participación del Estado en la renta agrícola. Así que para ver esta nota y todos los contenidos del programa de hoy de QM Agro y de todos los que quieran ver ustedes para atrás, nos pueden ver en nuestras redes sociales, en Twitter en QM-agro, en Facebook en nuestra fanpage en QM Agro y también en www.qmnoticias.com. Ahí pueden seguir la alternativa de este y todos los programas de QM Agro. Así que los esperamos la próxima semana. Que la pasen lindo, un agradecimiento para la gente de La Tranquera que como siempre me viste y nos vemos la próxima semana.